voy a explicar de dónde se obtiene la constante de incremento proporcional. Imaginemos que esta es una sección de circunferencia y este es el radio de la circunferencia. Utilizando la longitud del radio de la circunferencia, voy a formar un ángulo en color rosado, que es un ángulo formado por el radio tendido como cuerda. Ese ángulo mide 60 grados. Luego, en color verde, voy a formar otro ángulo con el radio tendido como arco. Este ángulo mide 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. De la sustracción del ángulo formado por el radio tendido como arco al ángulo formado por el radio tendido como cuerda, obtenemos el ángulo diferencia, que mide 2 grados, 42 minutos, 15,19 segundos. Ahora bien, la proporcionalidad que existe entre el ángulo formado por el radio tendido como arco y el ángulo de diferencia es constante para cualquier longitud de radio. Si nosotros dividimos el ángulo formado por el radio tendido como arco sobre el ángulo de diferencia, vamos a ver que este ángulo entra 21,1875 veces en este otro ángulo. Lo vamos a explicar trigonométricamente. Con esta fórmula tenemos en color verde que 2 a la n por el arcoseno de 1 sobre 2 a la n es el ángulo formado por el radio tendido como arco. Y esta expresión de aquí abajo significa 2 por el arcoseno de 1/2, esto es 60 grados, es este ángulo que está aquí, menos 2 a la n por el arcoseno de 1 sobre 2 a la n, que es este ángulo que está aquí. De esa sustracción obtenemos este ángulo. Ahora bien, si nosotros dividimos este ángulo por este ángulo, vamos a obtener esta expresión. El límite, cuando n tiende a infinito, de 2 a la n por el arcoseno de 1 sobre 2 a la n, dividido 2 por el arcoseno de 1/2 menos 2 a la n por el arcoseno de 1 sobre 2 a la n, es 21,1875, 39,91. N es un número natural mayor que 1. ¿Para qué sirve esta constante? Esta constante es una constante de racionalización, porque si nosotros, a la medida de este ángulo, cuya apertura es el radio tendido como arco, le incrementamos en la 21 parte, estaremos incrementando este ángulo, obteniendo el ángulo en color rosado que mide 60 grados. El ángulo en color rosado entra un número racional de veces en la circunferencia, mientras que el ángulo en color verde entra un número irracional de veces. Voy a explicar algunas aplicaciones. Aquí hay algunas fórmulas. Si al radio de la circunferencia lo dividimos en su 21 parte y a esa fracción se la añadimos al radio, este va a entrar 6 veces en el perímetro de la circunferencia. Lo voy a explicar con esta gráfica que está aquí. Supongamos que este en color rosado es la longitud del radio y este en color celeste es la longitud del radio dividida a la 21 parte más la longitud del radio. Sucede lo siguiente con este radio. Aquí en color rosado tenemos la longitud del radio que entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,28 veces
en el perímetro de la circunferencia. Esto es 2pi. Pero en color celeste, el radio incrementado en la 21 parte entra 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en el perímetro de la circunferencia. Igualmente, con el radio al cuadrado, tenemos una longitud radio por radio. Ahora bien, si esta superficie de radio al cuadrado la incrementamos en la 21 parte, obtenemos esta superficie que vemos en color azul. Tenemos radio al cuadrado dividido en la 21 parte más el radio al cuadrado. Esta superficie entra 3 veces en la superficie del círculo. Fíjense, radio al cuadrado dividido 21,18 más radio al cuadrado por 3, tenemos la superficie del círculo. Del mismo modo sucede con el radio al cubo. El radio al cubo dividido a la 21 parte más el radio al cubo por 4 es igual al volumen de la esfera. Lo voy a explicar con esta gráfica que está aquí debajo. Esto en color rosado es un cubo cuyo volumen mide radio por radio por radio. Un volumen radio al cubo. Si este volumen radio al cubo lo incrementamos en la 21 parte, radio al cubo dividido 21, 18, 75 más radio al cubo, obtenemos este cubo de color azul. Este volumen cúbico de color azul entra 4 veces precisas en el volumen de la esfera. De ese modo, y volviendo a las fórmulas, nosotros podemos operar con esta constante de esta forma. Al radio al cuadrado o al radio al cubo, lo incrementamos en la 21 parte, es decir, lo dividimos por 21 y se lo sumamos al radio, y vamos a estar operando con números racionales para obtener el perímetro de la circunferencia, la superficie del círculo o el volumen de la esfera. Este tipo de incremento en la constante se puede aplicar a las fórmulas matemáticas y a las fórmulas físicas. Eso nos va a posibilitar en nuestras fórmulas trabajar con números racionales y nos va a permitir tener una perspectiva totalmente distinta de las fórmulas y del desarrollo de las mismas que las que tenemos cuando usamos el número pi.